El chasquido fue seco, como si alguien hubiera mordido el cable del mundo. La casa entera se tragó el silencio y quedó a oscuras. Yo estaba en la cocina, con el delantal aún puesto, intentando calentar café en la vieja parrilla eléctrica. Fue como si me apagaran no solo la luz, sino también la paciencia. Desde el pasillo escuché la risita de mi nuera, Celestina. Esa risa fina que corta como papel. Ahora sí, doñita, puede sentir lo que es ser un fracasado, dijo, y el veneno le salió parejito, sin tartamudear. No fue un grito, fue un cuchillo. Respiré hondo para no soltar lo primero que se me vino a la boca. A mis 72 años, ya no estoy para pleitos inútiles. Me llamo Amaranta Luján Estrada, nacida y criada entre telas, hilos y máquinas de coser. Pasé 40 años trabajando como costurera en los talleres de la Merced, de sol a sol, a veces con los dedos llenos de alfileres y el lomo duro como tabla, para darle a mi hijo Gabriel una vida que yo no tuve. Si algo aprendí entre dobladillos y bastillas, fue a respirar antes de tirar la puntada. Porque quien jala sin medir, revienta la tela. Di un paso a ciegas hacia la sala. La ventana daba a la calle amodorrada de la colonia del Valle. Afuera todavía se oían vendedores y el rumor de los coches que pasan sin mirar. Adentro, la oscuridad tenía peso. Celestina pasó por mi lado dejando su perfume caro y ese tono sobradito que enciende la sangre. Ya llamé a CFE. Doña... Dicen que hay un atraso. Ni modo. A ver cómo se las arregla hoy. Lanzó. Como quien avienta un hueso a un perro. No estaba preguntando. Estaba disfrutando. En otro tiempo. Quizá me habría puesto a justificarme. A explicar que el dinero para la luz ya se lo había dejado en la mesa, dentro del sobre que ella misma recogió. En otro tiempo. Quizá habría prendido una velita en San Judas y me habría tragado el coraje, como quien le echa aguas a los frijoles para que alcancen. Pero esa noche algo me cayó el 20. No nací ayer, me dije. Y tampoco vine al mundo para que me pisen. Apoyé las manos en el respaldo de la silla y sentí bajo las yemas las cicatrices de la madera. Igualitas a las mías. Recordé. Así nomás. Sin prepararme. Las madrugadas en la Merced. La fila de maniquíes flacos. El olor a apresto y el rechinar de las agujas como lluvia fina. Recordé cuando Gabriel era niño y se quedaba dormido en una caja de cartón, con el suéter doblado como almohada, mientras yo remataba uniformes escolares que nunca llegaban a tiempo. Recordé la promesa que me hice cuando se graduó. Tú no vas a vivir a medias como yo. Tú vas a tener lo que haga falta. Y cumplí. Vaya que cumplí. Celestina chasqueó la lengua. Esa maña de la gente que cree que todo el mundo le debe. Si quiere, baje al Oxxo por velas, dijo desde el marco de la puerta, cruzada de brazos, con la seguridad de quien piensa que tiene la sartén por el mango. Me volteé despacio. No me tiembla la mano cuando hay que poner un alto. No se preocupe, le respondí. Suavecito. Yo sé ver en la oscuridad desde antes que usted supiera caminar con tacones. Ella soltó una carcajadita y se fue hacia su recámara. A mandar audios. A contarle a sus amigas la gracia del día, la suegra a oscuras. Me quedé un momento escuchando el rumor del edificio. Las tuberías. Los pasos en la escalera. Una radio lejana con boleros viejos. Pensé en todo lo que se pierde cuando una casa se apaga el café que no hierve. El refri que deja de ronronear. La certeza chiquita de poder encender un foco y ver lo que hay. Pero también pensé en lo que se enciende por dentro. La dignidad hace luz propia cuando ya no hay enchufe.
Fui a tientas hasta mi recámara. Cada mueble estaba en su sitio, porque así aprendí a vivir orden afuera para que el desorden de adentro no me tumbe. Abrí el buró y saqué una cajita de lata donde guardo cosas que nadie necesita ver, anillos baratos que ya no me pongo, listones, una estampita vieja. Debajo, bien liso, estaba el cuaderno de pasta dura con mi letra parejita, fechas, pagos, copias de recados. Uno no llega a vieja sin dejar migas de pan por si lo quieren perder. Pasé las hojas, sintiendo cómo el coraje se acomodaba en su silla, dejando espacio a la claridad. Ahí estaba la factura, la tarjeta de circulación, el papel de aquel día en que entregué fajos y fajos de billetes, de esos que huelen a mano trabajada, para comprar un Mazda como quien compra tranquilidad para los suyos. Yo lo presenté como regalo de boda. Sí, porque a las madres se nos hace fácil llamar regalo a la vida entera. Pero regalo no es abandono. Y ese coche, aunque se luciera en sus fotos de redes, seguía mi nombre. Nadie me lo regaló a mí. Yo me partí el lomo para pagarlo. En la penumbra sentí que sonreí apenas al mal paso. «Darle prisa», murmuró mi abuela dentro de mi cabeza. Como tantas veces, no era ganas de venganza, era hambre de respeto. Una cosa es tragar en seco para no hacer pleito, y otra muy distinta es dejar que le pongan a una el pie en el cuello. Bien dicen que el que no oye consejo no llega viejo. Yo llegué, y llegué sabiendo que las puntadas invisibles son las que sostienen el vestido. Regresé a la sala, encendí la pantalla del celular para alumbrarme el camino y miré la sombra larga de mis manos en la pared. No eran manos de fracasada, eran manos de mujer que ha cosido la vida puntada por puntada y todavía le quedó hilo. Celestina volvió al asomarse, con la sonrisa pintada de triunfo. ¿Y ahora qué? «Doñita, ¿se va a dormir temprano?» No le contesté. A veces el silencio dice más claro que cualquier grito. Abrí el cajón del mueble del comedor. Ese donde guardo solo lo importante. Metí el cuaderno y saqué una carpeta plástica con el borde gastado, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Me enderecé la espalda. Cuando una se pone de pie por dentro, el cuerpo la sigue. Ese mismo día, mientras ella celebraba, yo abrí mi cajón secreto y saqué el documento que podía cambiarlo todo. Me llamo Amaranta Luján Estrada y tengo 72 años. Soy viuda desde hace ya más de 2 décadas. Toda mi vida se resume en telas, agujas y bobinas de hilo. Fui costurera en talleres de la Merced, de esos que se encienden antes del amanecer y apagan sus máquinas bien entrada la noche. Ahí, entre uniformes escolares, vestidos de fiesta y camisas para caballeros que nunca conocí, se me fue la juventud. Aprendí a coser con mis propias lágrimas y a planchar la esperanza, aunque no siempre alcanzara a Gabriel, mi único hijo. Lo crié sola. Su padre, un chofer de autobuses que me amó a su manera. Se fue una mañana y nunca volvió. Un accidente en la carretera México-Cuernavaca lo dejó dormido para siempre. Me quedé con un niño de apenas 6 años y un mundo entero en contra. Y como dicen, la vida no espera a que uno se sienta lista. Me arremangué y seguí, entre biberones, loncheras y recibos vencidos. Hice de mis manos un escudo y de mi aguja un arma. Lo vi crecer entre rollos de tela y montones de botones, mientras yo cosía. Él hacía las tareas sobre una mesa coja que rechinaba. Recuerdo que en la secundaria, cuando necesitaba un uniforme de gala, vendí mi máquina de coser más nueva para comprárselo. A cambio me quedé con la vieja Singer que heredé de mi madre.
Esa máquina oxidada y yo sobrevivimos todo. Hasta la crisis del 94. Gabriel se convirtió en un joven aplicado, con la mirada fija en un futuro mejor. Yo me repetía, como mantra, que mi sacrificio no sería en vano. Y cuando lo vi graduarse de contador público en la UNAM, con toga prestada y sonrisa genuina, sentí que valió la pena cada puntada, cada madrugada sin dormir. El día que me presentó a Celestina, creí que la vida, por fin, me regalaba un descanso. Ella entró a mi casa con tacones altos, perfume dulzón y palabras suaves. Yo, ingenua, pensé que me estaba entregando la hija que nunca tuve, pero con el tiempo descubrí que más que nuera, me había caído encima una tormenta. Para la boda, quise hacer algo grande, algo que hablara por mí. Yo no soy de discursos ni de andar regalando flores. Mi lenguaje siempre fue el esfuerzo. Así que vendí mi pequeño departamento en Iztapalapa, donde pasé los mejores años con Gabriel. Lo entregué con todo y los recuerdos, el closet que él rayoneó con plumones, la cocina que se me inundaba en cada lluvia, la azotea donde tendía la ropa mientras él jugaba con avioncitos de papel. Me quedé sin raíz, pero convencida de que estaba sembrando en tierra fértil. Con ese dinero, después de mucho pensar, compré un Mazda CX-5 del 2019 color rojo metálico. No fue cualquier compra, lo pagué en efectivo. C420.000, que me supieron a sangre. Me acuerdo del olor del billete, húmedo de tanto guardarlo. Quise que ese coche fuera símbolo de un nuevo inicio para Gabriel y Celestina. En mi mente, era como darles alas. Yo misma lo llevé al registro. Yo misma firmé la factura, pero lo entregué como quien entrega un ramo. Aquí tienen su regalo de boda, les dije, con el corazón en la garganta. Ellos lo recibieron con sonrisas, y yo, en silencio. Me quedé con el papelito más importante. El coche seguía Kinsecha a mi nombre. En aquel entonces me pareció un detalle sin importancia. ¿Qué más daba si el nombre que aparecía era el mío? Confiaba ciegamente en que nunca tendría que usarlo para defenderme. Confiaba en que Celestina sería agradecida, en que Gabriel sabría reconocer mi sacrificio. Pero la vida enseña que los documentos, como las cicatrices, guardan historias que tarde o temprano vuelven a hablar. Yo lo traté como un regalo, como un gesto de amor. Lo presumieron en redes. Lo llenaron de stickers de viajes y de fotos de fin de semana en Cuernavaca. Nunca nadie preguntó por los papeles. Nunca nadie sospechó que ese Mazda, en silencio, me pertenecía más que a nadie. Ahora, en la oscuridad de mi casa en la colonia del Valle, con la luz cortada por culpa de mi nuera, ese papel guardado en mi buró brillaba como un faro. Un detalle que parecía irrelevante se había convertido en mi arma más grande. Porque cuando la dignidad se ve amenazada, hasta el recuerdo más escondido se transforma en pólvora. Y yo, Amaranta Luján Estrada, la mujer que cosió su destino con hilos de paciencia, sabía que había llegado la hora de sacar la aguja más filosa. Recuerdo bien la primera vez que Celestina cruzó la puerta de mi casa. Llegó con un vestido color marfil que parecía hecho a la medida, tacones que resonaban en el piso como si estuviera marcando territorio y un bolso de esos que cuestan más que lo que yo ganaba en un mes de costura. Sonrió con una dulzura que, en aquel momento, me pareció genuina. Tenía la mirada segura, de esas que saben imponerse sin levantar la voz. Mucho gusto, doña Amaranta me dijo, y me besó apenas la mejilla. Yo, ingenua, pensé que ahí estaba la hija que siempre quise. Al principio fue amable, casi atenta. Me ayudaba a preparar la mesa.
Me preguntaba por mis recetas. Se sentaba conmigo a tomar café como si de verdad le interesara escuchar mis historias de la Merced. Yo me dejé llevar por esa fachada. A una mujer de mi edad le gusta sentir que la respetan, que no la ven como un estorbo. Pero con el tiempo, su dulzura se fue volviendo veneno, poco a poco. Celestina empezó a mover las piezas de la casa como si fueran suyas. Fue ella quien propuso cambiar todos los recibos de servicios. Así es más práctico. Doña, me dijo la primera vez. Yo asentí, sin ver el trasfondo, en cuestión de semanas. La luz, el agua, el gas, hasta el internet. Todo estaba a su nombre. Y cada que llegaba un recibo, ella lo ponía sobre la mesa con un gesto triunfal, como si me estuviera recordando quién tenía el control. Su frase se volvió un eco constante. «Aquí mando yo», la decía mientras abría la nevera, mientras se servía un café con la cafetera que yo compré hace años, o cuando decidía qué día se podía prender el aire acondicionado. Y Gabriel, mi hijo, callaba. No sé si por amor, por comodidad o por cobardía, pero callaba. Yo trataba de no hacerme mala sangre. Pensaba, ya vendrán nietos, ya la maternidad le ablandará el corazón. Pero el tiempo pasó, y lo único que se ablandaba eran mis rodillas de tanto aguantar desplantes. Celestina no quería una suegra. Quería un trofeo al que exhibir cuando le convenía y esconder cuando les estorbaba. Hubo una tarde que me quedó grabada. Estábamos en la sala, yo bordando unos manteles que me encargaron para un bautizo, y ella revisando su celular. Sonrió y me dijo, «Doña Amaranta, no se ofenda, pero usted debería descansar. Déjeme a mí manejar las cuentas y todo lo de la casa. Usted ya trabajó demasiado». Lo dijo con ese tonito entre dulce y venenoso que hace que las palabras suenen a cuidado pero sepan a desprecio. Esa misma semana puso candado en la alacena para que no se pierdan las cosas. Fue pues ese entonces cuando entendí que no se trataba de ayudarme, sino de controlarme. Cada día se fue instalando más fuerte. Decidía qué canal se veía en la televisión, qué se cocinaba y hasta quién podía venir de visita. Una vecina mía de toda la vida, doña Remedios, vino un día a dejarme un mole que había preparado. Celestina la recibió en la puerta y, con una sonrisa helada, le dijo que yo estaba descansando y no podías atenderla. Cuando me enteré, me hervía la sangre, pero sonreí, agradecí el mole en silencio y me lo comí sola en la cocina. Pensando en lo rápido que alguien puede convertir tu casa en una jaula. Gabriel parecía no ver nada, y cuando intentaba decirle, me respondía con frases que no eran suyas. Eran de ella, mamá. Entiende, Celestina organiza mejor. Ella tiene experiencia en estas cosas. Me mordí la lengua. ¿Qué experiencia podía tener una mujer que nunca supo lo que es ganarse el pan cosiendo hasta que las yemas de los dedos sangran cada noche? Cuando apagaba la luz de mi recámara, me preguntaba en qué momento había cedido tanto terreno. Creí que la peor traición en la vida era la del tiempo, que arruga la piel y se llevan los que amas. Pero me te equivoqué. No sabía que la peor traición podía venir de tu propia familia, vestida de sonrisa y con un beso en la mejilla. Celestina no necesitó gritarme ni echarme de casa para demostrar su poder. Bastó con mover papeles, tomar decisiones y repetir su mantra. Aquí mando yo. Y lo peor fue ver cómo Gabriel, mi hijo, con el que compartí hambre y esperanzas, se acomodaba detrás de ella, como si yo ya no tuviera voz, esa certeza, la de ser invisible en mi propia casa. Fue la que me empezó a encender por dentro, porque el veneno no mata de golpe, se filtra poco a poco hasta que un día,
Una se descubre con el alma ardiendo. Y yo, que toda la vida había cosido en silencio, empecé a pensar que tal vez había llegado la hora de descoser. Todavía puedo ver la escena como si estuviera pasando en este instante. Era un lunes por la mañana, y yo acababa de terminar un bordado que me habían encargado para un quinceañero en la colonia Roma. Guardé con cuidado los hilos sobrantes y, con un suspiro que me pesó en el pecho, saqué del monedero los C2 500 que había ahorrado con tanto esfuerzo. Ese dinero era para pagar la luz. Lo sabía bien. Y me dolía entregarlo porque significaba quedarme sin colchón para cualquier imprevisto. Extendí los billetes a Celestina, que estaba sentada en el sofá revisando su celular, riéndose de algún chisme con sus amigas. «Aquí está el pago de la luz», le dije, mirándola directo a los ojos. Ella levantó una ceja, sonrió como quien recibe una limosna y con un movimiento lento tomó el dinero. «Muy bien. Doñita». «Yo me encargo», respondió, guardándolo en su cartera de diseñador. La observé caminar hacia su recámara, arrastrando sus tacones por el piso de madera. En mi ingenuidad, sentí un alivio. Pensé, por lo menos esta vez no podrán decir que no cumplí. Pero la verdad no tardó en asomarse. 2 días después, mientras yo planchaba en la cocina, escuché los golpes secos en la puerta. Eran los de la CFE, con chalecos fosforescentes y caras de rutina. Vinieron a cortar el servicio. Yo me quedé helada, incapaz de pronunciar palabra. «Lo sentimos, señora. Orden de suspensión por falta de pago», me dijeron. Y en segundos la casa se sumió en la penumbra. El ventilador se apagó. El refrigerador quedó mudo y mi corazón se encogió de rabia. Salí a buscar a Celestina y la encontré en la sala, pintándose las uñas como si nada. «¿Qué hiciste con el dinero?», pregunté, con la voz quebrada. Ella ni siquiera levantó la vista. «Ay, doñita, no exagere. Fui al spa con las chicas. Necesitaba relajarme. La luz se paga después». Sentí que el aire me faltaba. Todo mi sacrificio. Mis noches de costura. Mis manos marcadas de tanto hilo, reducidos a un capricho de espuma y aceites. La oscuridad llenó cada rincón de la casa. Pero la verdadera sombra se instaló en mi pecho cuando Celestina, al verme impotente, se inclinó hacia mí con esa sonrisa cruel que ya me conocía de memoria. «Ahora sí», doñita me dijo con voz de burla, «puedes sentir lo que es ser un fracaso». Esas palabras me atravesaron como cuchillo. Fue peor que cualquier insulto. Peor que cualquier cachetada. Porque no hablaba una extraña. Hablaba la mujer que dormía junto a mi hijo. La que yo había recibido como familia. Gabriel llegó esa noche tarde del trabajo. Al entrar, notó el apagón. Celestina se apresuró a darle su versión, pintándome como la descuidada, la que no supo pagar a tiempo. Mi hijo, cansado, apenas escuchó. Se limitó a suspirar y decir que mañana vería qué hacer. Y yo, tragándome la impotencia, comprendí que ya no tenía abogado en mi propia casa. Pasé la noche entera sentada en la cocina, iluminada solo por una vela. El calor era sofocante, y cada zumbido de los mosquitos me recordaba lo vulnerable que me habían dejado. No pude dormir, mientras escuchaba las risas apagadas de Celestina en el cuarto. Repetía una y otra vez las palabras que me escupió. «Fracaso, fracaso». Yo, que había criado sola a Gabriel. Yo, que vendí mi casa para darle alas nuevas. Yo, que hasta mis últimos ahorros convertí en techo y pan para ellos. No chispensé. No soy un fracaso. Soy una mujer cansada. Sí,
pero no derrotada. Y ahí, en esa cocina que olía a gas apagado y a humillación, me hice un juramento. Se acabó mi silencio. Porque hay frases que despiertan lo que una creía muerto. Y en mí, en ese momento, se encendió un fuego que ni la oscuridad pudo apagar. Esa noche, después de repetir 1000 veces mi juramento en silencio, me encerré en mi recámara. El calor era insoportable, pero lo que me quemaba en realidad era la rabia. Me senté al borde de la cama, respirando hondo, hasta que mis ojos se fijaron en el buró, ese mueble viejo que había heredado de mi madre. Ahí, en el segundo cajón, guardaba lo que yo llamaba mi libreta de las claves. Era una libreta de pasta dura, forrada en tela azul descolorida, con las esquinas gastadas y hojas amarillentas. La había empezado cuando Gabriel era niño, para anotar teléfonos importantes, fechas de pago, incluso recetas. Con los años se convirtió en un pequeño cofre de mi memoria. Ahí escondía papeles que no quería perder. Recuerdos que no me atrevía a tirar. La abrí con manos temblorosas, entre recibos de hace décadas y cartas que nunca envié. Apareció lo que estaba buscando: la factura original y la tarjeta de circulación del Mazda CX-5. Las sostuve como quien sostiene un arma cargada. El recuerdo me golpeó con fuerza. Regresé mentalmente al día en que lo compré. Habían pasado semanas desde que entregué las llaves de mi pequeño departamento en Iztapalapa. El dinero me lo dieron en efectivo. Fajos y fajos de billetes que pesaban como ladrillos. Todavía siento en las manos el olor a tinta, la humedad de tanto contarlos. En la agencia de autos de Calzada de Tlalpan, me atendió un vendedor joven, con la sonrisa más falsa que he visto en mi vida. Yo apenas entendía de motores, pero sabía lo que quería un coche seguro, amplio, digno. Cuando señalé el Mazda rojo, sentí un nudo en la garganta. Lo imaginé llevando a Gabriel y a Celestina de viaje, cuidándolos en cada curva de carretera, protegiéndolos en la ciudad. Recuerdo haber dicho con voz firme: lo pago de contado. El vendedor se rió nervioso, creyendo que era una broma. Pero cuando vio los fajos de billetes sobre la mesa, sus ojos se abrieron como platos. Firmé los papeles con la mano sudada, y al final me entregaron la factura a mi nombre, junto con la tarjeta de circulación. Amaranta Luján Estrada quedó registrado en tinta negra. Nadie más. Ese día sentí que estaba asegurando el futuro de mi hijo. Les entregué el auto en la boda, envuelto en un moño rojo que improvisé con retazos de tela de mi taller. Aquí tienen su regalo, dije, y todos aplaudieron como si yo hubiera hecho un milagro. Nadie supo que la factura dormía en mi libreta, guardada como quien guarda un as bajo la manga. Y ahora, tantos años después, mientras Celestina me apagaba la luz y me escupía la palabra fracaso, esas hojas amarillentas brillaban frente a mí como una salida. Toqué la factura con la yema de los dedos. Era mi escritura, mi sacrificio, mi verdad, ese coche que ellos presumían en Instagram, que llenaban de bolsas de compras en Polanco, que usaban para irse de fin de semana a Cuernavaca. Ese coche nunca dejó de ser mío. De repente, lo entendí con claridad. Yo había cometido el error de creer que el amor se demuestra entregando todo, sin guardarse nada. Pero también había tenido el instinto de mujer precavida. Nunca solté la factura. Nunca puse a nadie más en esos papeles. Y eso, en ese momento, significaba poder. Cerré la libreta y la apreté contra el pecho. Sentí que dentro de mí empezaba a brotar una fuerza que había estado dormida demasiado tiempo. No era venganza lo que buscaba, al menos. No todavía.
era recuperar un poco de mi dignidad. Miré hacia la ventana. Afuera, la colonia del Valle seguía iluminada, con los postes de luz brillando, mientras mi casa quedaba hundida en la oscuridad, y ahí, entre las sombras, me repetí en voz baja, como si estuviera bordando con palabras mi destino. Ese coche que les di como regalo nunca dejó de ser mío. Lo que aún no sabía era cómo usaría esa carta, pero ya no era la mujer callada que entregaba sobres de dinero sin preguntar. Esa noche, en mi recámara, con mi libreta de las claves abierta, entendí que mi silencio había terminado para siempre. A la mañana siguiente, con la libreta apretada bajo el brazo y la factura del Mazda dentro de un sobre manila. Me subí al metro en la estación División del Norte. No había dormido nada, pero la rabia se había convertido en gasolina. Sentía que cada paso me acercaba a una verdad que Celestina no imaginaba. El vagón iba repleto, con oficinistas bostezando y vendedores ambulantes ofreciendo dulces. Yo me sostenía de un tubo, mirando mi reflejo en la ventana. Las arrugas de mi cara me hablaban de los años que había dedicado a otros, y de pronto sentí que, por primera vez, caminaba para mí. Llegué a la colonia Roma Norte, donde el bullicio de cafés modernos se mezclaba con las viejas casonas. Ahí vivía y trabajaba Elvira Moncayo, una amiga de juventud a la que no veía hacía más de 10 años. Habíamos compartido tardes enteras bordando en un taller de la Merced, hasta que ella decidió estudiar leyes. Yo la admiraba porque nunca se dejó encerrar en los deberías que nos imponían a las mujeres. Toqué la puerta de su notaría, un edificio discreto con fachada de cantera y vidrios esmerilados. La recepcionista me miró con curiosidad, pero apenas dije mi nombre. Sonrió y me hizo pasar. Elvira apareció al fondo, con su cabello ya completamente canoso, recogido en un chongo elegante, los lentes colgando de una cadena dorada y la misma sonrisa franca de siempre. «Amaranta Luján», exclamó, y me abrazó con fuerza. Pensé que te había tragado la tierra. Nos sentamos en su despacho, rodeado de libreros y expedientes. El olor a papel y tinta me recordó que ahí dentro se escribían destinos. No perdí tiempo. Saqué los documentos del sobre y se los tendí. «Necesito que me digas si esto todavía vale», le pedí, con un nudo en la garganta. Elvira tomó la factura y la tarjeta de circulación. Ajustó sus lentes. Las leyó con calma y luego me miró con seriedad. «Este coche está a tu nombre, 100%, sin ninguna anotación ni traspaso, si tú decides. Amaranta, puedes venderlo mañana mismo». Sentí un cosquilleo recorrerme el cuerpo. Elvira lo notó y sonrió. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Tu hijo?». La nuera bajé la mirada. Avergonzada, le conté todo cómo Celestina se había adueñado de las cuentas, cómo me humillaba, cómo me arrebató hasta la luz de la casa. Elvira me escuchó en silencio, tamborileando con los dedos sobre el escritorio, hasta que al final se inclinó hacia mí. «Mira, Amaranta, la vida nos enseña que hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Tú callaste demasiado. Ahora toca ahí hablar, pero con la ley de tu lado». Sus palabras me calaron hondo. En ese instante entendí que no necesitaba gritar, ni pelear en el terreno de Celestina. Podía hacerlo en el mío, en el de los papeles, en el de la verdad escrita y firmada. Elvira guardó las copias en una carpeta y me entregó los originales. «Guárdalos como si fueran oro. Nadie puede quitártelos. Y si quieres, yo misma puedo ayudarte con la venta cuando decidas, al salir de la notaría». El sol de la Roma me dio de frente.
Caminé por Álvaro Obregón con los documentos apretados contra el pecho, como si fueran un escudo. La ciudad bullía a mi alrededor, pero dentro de mí había un silencio nuevo, el de la certeza. Me detuve en una banca frente a una librería. Recordé a Celestina riéndose, llamándome fracaso, creyendo que tenía todas las cartas en su mano. No sabía que yo guardaba un as bajo la manga, mientras la gente pasaba. Decidí algo con frialdad. Casi con calma quirúrgica iba a usar la ley como escudo. No me rebajaría ahora su juego de humillaciones. No le gritaría. No le rogaría a Gabriel que abriera los ojos. Lo que haría sería simple y contundente. Me levanté de la banca, con un plan formándose paso a paso en mi cabeza. Un plan que iba a cambiar las reglas del juego en esa casa. Porque si Celestina me había dejado en la oscuridad, yo estaba a punto de mostrarle que no era yo la que vivía a su sombra, sino ella la que dependía de algo que nunca le perteneció. El Mazda. Mi Mazda. Y mientras caminaba de regreso hacia el metro, me descubrí sonriendo por primera vez en mucho tiempo. El amanecer de aquel día me sorprendió con una calma extraña. No era paz. Era la quietud que antecede a la tormenta. Guardé los documentos del Mazda en una bolsa de tela. Me peiné con cuidado y pedí un taxi en la esquina de Félix Cuevas. El chofer, un señor bigotón que mascaba chicle, me miró por el retrovisor cuando le di la dirección, un concesionario de autos usados sobre Insurgentes Sur. ¿Va a vender? Doña me preguntó al ver el sobre en mis manos. «Voy a recuperar lo que es mío», contesté, sin dar más explicaciones. El tráfico a esa hora era un hervidero de claxones y vendedores en los semáforos. Cada kilómetro me parecía un recordatorio de la vida que había construido y de cómo Celestina me las había querido arrebatar. Pero ahora, con cada metro que avanzábamos, sentía que recuperaba un pedazo de mí. En el concesionario me recibió un joven con camisa blanca planchada y sonrisa entrenada. Caminamos juntos hasta el Mazda, que brillaba bajo el sol matinal como si aún me agradeciera por haberlo escogido. Modelo 2019, único dueño, murmuró el muchacho mientras revisaba la factura. Luego me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Todo está aquí su nombre, señora». Después de unos minutos de cálculos y murmullos entre empleados, volvió con la oferta final, C380.000, en efectivo, menos de lo que había pagado. Claro, pero suficiente para recordarme que los sacrificios no se habían evaporado. Asentí con la cabeza. Firme. Aceptó. La transacción fue rápida. Firmas, sellos, un fajo de billetes entregado en una pequeña sala de vidrio. Sentí un peso menos en los hombros. Ese coche, que se había vuelto símbolo de humillación, volvía a mis manos en forma de dinero tangible. Guardé el dinero en mi bolsa con un cuidado reverencial, como si fuera semilla de un futuro nuevo. Al salir, pedí otro taxi. El asiento olía a vinil y sol, mientras avanzábamos rumbo a la colonia del Valle. Cerré los ojos. En mi mente ya se dibujaba la escena de la tarde Celestina, arreglándose para su salida, buscando las llaves del Mazda con su seguridad acostumbrada, y el vacío esperándola en el garage. Llegué a casa al mediodía. Guardé el dinero en un cajón secreto, ese mismo donde años atrás había escondido la factura. Me serví un café y regué mis plantas como si el día fuera uno cualquiera. Por dentro, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. La tarde cayó lenta, calurosa. Escuché los tacones de Celestina resonando en el pasillo. Ella había pasado horas maquillándose, perfumándose,
arreglando su vestido de marca, cuando apareció en el patio. Se veía lista para presumir su coche en Polanco, como siempre hacía con sus amigas. Tomó las llaves de la repisa y caminó con paso seguro hacia el garage. El chirrido del portón metálico me llegó nítido, seguido de un silencio pesado, un silencio que se prolongó como un eco interminable. Luego, su voz quebrada, transformada en grito: «¿Dónde está mi coche?». El golpe de su bolso contra el suelo me hizo sonreír por dentro. Me acerqué despacio, con mi regadera en la mano, mojando las bugambilias que trepaban la barda. Celestina entró de nuevo, desencajada, los ojos abiertos como platos. «Amaranta», me gritó, «dime dónde está mi coche». Me giré despacio, con la serenidad que ella nunca supo tener. La miré a los ojos, sin bajar la voz, como si cada palabra fuera un espejo. «Reflexiona tú cómo es quedarse sin transporte». El agua caía de la regadera y hacía brillar las hojas verdes bajo el sol de la tarde. Ella se quedó inmóvil, como si no pudiera comprender lo que había escuchado. Yo, en cambio, sentí una paz que hacía años no me visitaba. Ese garage vacío era más elocuente que cualquier insulto. Era la prueba viva de que no todo lo que ella presumía le pertenecía. Y lo mejor era que no había gritos, no había golpes ni venganzas sucias, solo la ley, la verdad y mi decisión. Por primera vez en mucho tiempo, Celestina no tuvo respuesta, solo su propio silencio, tan frío como el espacio vacío donde solía estar el Mazda. Y yo, regando mis plantas, entendí que la guerra apenas comenzaba. La noche llegó cargada de tensión. El eco del portón del garage todavía retumbaba en la casa cuando Gabriel regresó del trabajo. Lo vi entrar cansado, con la corbata floja y la mirada perdida en el celular, hasta que Celestina lo interceptó en la sala como un halcón que caza a su presa. Gabriel le gritó, con el maquillaje corrido de tanto llorar y rabiar: «¡Tu madre vendió mi coche!». Me quedé de pie junto a la mesa, con mi taza de té en la mano. No corrí a defenderme, no levanté la voz. Solo observé cómo ella movía las manos con teatralidad, como si quisiera montar un espectáculo para convencerlo. «¿Cómo que lo vendió?», preguntó Gabriel, mirando de ella hacia mí, desconcertado. Celestina aprovechó su confusión para soltar más veneno. «Tu madre me odia. Desde el principio me tuvo envidia, y ahora se vengó quitándome lo que era mío. Ese coche lo usábamos nosotros. Era parte de nuestra vida». Yo respiré hondo. Dejé la taza en la mesa y caminé hacia mi recámara con pasos tranquilos. Saqué del cajón el sobre manila con los documentos y regresé. Coloqué la factura y la tarjeta de circulación sobre la mesa, delante de Gabriel. «Léelo tú mismo», le dije, con voz baja pero firme. «Ese coche nunca dejó de estar a mi nombre. Lo pagué en efectivo, con los ahorros de toda una vida de costuras, puntada tras puntada». Gabriel tomó los papeles. Los ojos se le abrieron al leer los sellos. Las firmas. Mi nombre completo: Amaranta Luján Estrada. Volteó hacia Celestina, incrédulo. «Celestina, aquí dice claramente que el auto es de mi madre». Ella palideció, pero de inmediato cambió de tono, como una actriz improvisando. «Eso no importa», gritó, golpeando la mesa con la mano. «Ese coche me lo regaló. Todo mundo lo sabe. Un regalo no se devuelve, mucho menos se vende a escondidas». Me limité a mirarla. Había esperado esa reacción. Un regalo. Celestina. Es cuando se entrega con papeles firmados. Pero yo nunca lo transferí. Ustedes lo usaban, sí. Pero la propiedad siempre fue mía. Gabriel se pasó las manos por el cabello, nervioso,
Su voz salió temblorosa. No puedo creer esto. Celestina entonces mostró su verdadera cara. Se acercó a él, lo tomó del brazo y, con los ojos encendidos, escupió su amenaza. Si no obligas a tu madre a devolverme lo que me quitó, voy a demandarla. ¿O prefieres que todo el vecindario se entere de la ladrona que tienes por madre? Las palabras cayeron como cuchillos. Sentí un calor subirme por la nuca, pero me contuve. No iba a dejarme arrastrar a su juego de insultos. Caminé hasta mi cuarto. Volví con otro sobre y lo abrí lentamente. Dentro guardaba copias certificadas que Elvira me había entregado la factura, el registro y una constancia notarial. Las coloqué frente a ambos con una serenidad que contrastaba con la furia de Celestina. ¿Quieres demandar adelante? Aquí están los papeles, validados por notario. Será tu palabra contra la ley. Gabriel me miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Celestina. Por primera vez. Se quedó sin palabras. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. En sus ojos vi algo que nunca antes había percibido: miedo. Tomé de nuevo mis papeles, los guardé despacio y me levanté. Ya no soy la costurera que se quedaba callada. No vuelvas a confundirte. ¡Celestina! El silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Gabriel intentó decir algo, pero no encontró palabras. Yo me retiré a mi recámara, con la certeza de que esa noche había marcado un antes y un después. Y mientras cerraba la puerta, lo supe con claridad. Celestina no tenía idea de que yo había preparado mi defensa mucho antes de que ella pensara en atacarme. La mañana siguiente, Celestina apareció en la puerta de la notaría de Elvira con un vestido ajustado y un gesto de superioridad, como si ya llevara la victoria bajo el brazo. Gabriel iba detrás de ella, con el rostro desencajado, como quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Yo estaba sentada en la sala de espera, con mi bolso en las rodillas, y al verlos entrar sentí que los años se me vinieron encima. Aún así, levanté la barbilla. No había llegado hasta ahí para encogerme frente a su teatro. Elvira salió de su oficina con esa elegancia sobria que siempre la ha distinguido. Cabello corto, traje gris, voz clara. Nos hizo pasar a todos a una sala de juntas pequeña. En el centro, sobre la mesa, reposaba un expediente sellado con los documentos del Mazda. Celestina no esperó a que nadie hablara. Vengo a denunciar un abuso. Esta señora me señaló con el dedo. Como si yo fuera una criminal, vendió un coche que era mío. Un regalo. Elvira la miró con calma, y tras unos segundos de silencio que pesaron como plomo, respondió: señora Celestina, ya revisé los documentos. El vehículo está registrado, desde su compra, únicamente a nombre de Amaranta Luján Estrada. Aquí están las copias certificadas. Legalmente, ella es la única propietaria. Celestina parpadeó, incrédula. Gabriel se inclinó para leer los papeles, y yo vi cómo sus hombros se derrumbaban al comprobar que lo que le decía era irrefutable. «Eso no es posible», chilló Celestina. «Ella nos lo dio como regalo de bodas». Elvira cruzó las manos sobre la mesa. Un regalo de palabra no constituye transferencia de propiedad, y no hay documento alguno que respalde su versión. Por lo tanto, no hay caso legal que pueda proceder. El golpe fue seco, como un portazo en la cara. Celestina se levantó bruscamente, tirando la silla. Sus mejillas ardían rojas, y por un instante pensé que se lanzaría contra mí. Pero se contuvo. Recogió su bolso y salió de la oficina con pasos frenéticos. Gabriel la siguió en silencio, sin atreverse a mirarme.
Cuando nos quedamos solas, Elvira me puso una mano en el hombro. Te defendiste como se debe. Amaranta, no dejaste huecos. Ahora respira tranquila. Asentí, aunque en el fondo sabía que Celestina no iba a rendirse tan fácil. Y no me equivoqué. Esa misma semana, empezó a envenenar los oídos de familiares y vecinos. Primero con mi cuñada Rosa, a quien le dijo que yo era una vara que no soltaba nada aunque me sobraba dinero. Luego con los vecinos del mercado, a quienes les aseguró que yo había engañado a Gabriel, robándole su patrimonio. Las palabras volaban como cenizas en el viento, rápidas, sucias, difíciles de atrapar. Una tarde, mientras compraba jitomates en el puesto de don Fermín, lo vi mirarme con duda. Dicen por ahí que usted se quedó con el coche de su hijo, murmuró. Sentí la sangre hervir, no por la duda de Fermín, sino por la bajeza de Celestina, que no encontraba otra arma más que la calumnia. Respiré hondo. Levanté el mentón y respondí. Ese coche lo compré con mis manos y mis puntadas. Quien dude, que venga y vea los papeles. No tengo nada que esconder. Don Fermín bajó la mirada. Apenado. Perdóneme, doña Amaranta. Yo sé cómo ha trabajado usted toda su vida. La colonia entera la ha visto. Y esas palabras me dieron fuerza. Porque Celestina podía hablar, inventar, gritar lo que quisiera. Pero había algo que ella no entendía. Yo tenía una historia de 50 años en ese barrio. Había cosido vestidos de novia para 3 generaciones. Había cuidado hijos ajenos mientras sus madres trabajaban. Había prestado azúcar y tortillas a medio vecindario. Mi nombre estaba tejido en esas calles, y ni su veneno podía borrarlo tan fácil. Una noche, escuché desde la ventana cómo Celestina cuchicheaba con una vecina nueva, exagerando su versión, gesticulando como siempre. Me limité a cerrar las cortinas y a sonreír. Ella creía que con chismes podía derrotarme. No sabía que la verdadera batalla no se peleaba en pasillos ni en sobremesas, se peleaba con la memoria viva de quienes me conocían de verdad. Y yo estaba segura de algo. Celestina quiso manchar mi nombre, pero olvidó que el barrio me conoce desde hace 50 años. Los rumores de Celestina corrieron como agua sucia por las calles, pero el barrio tenía memoria más larga que su lengua venenosa. Yo lo comprobé en los días siguientes, caminando por los pasillos del mercado de Coyoacán con mi bolsa de mandado de tela, la misma que he usado por más de 20 años. Esa mañana, al detenerme en el puesto de verduras, doña Remedios, la verdulera, me recibió con un abrazo fuerte. «No haga caso. Amaranta. Todos sabemos quién es quién en esta colonia. Usted ha estado aquí cuando la gente lo necesita, no como otras que solo vienen a presumir». Me emocioné al escucharla. Recordé aquellas tardes en que cosía uniformes escolares sin cobrar un peso a los hijos de familias que no alcanzaban para pagarlos. Era mi manera de devolverle a la vida lo poco o mucho que tenía. En la panadería de don Lauro, la historia se repitió. Apenas crucé la puerta, con ese aroma delicioso a conchas recién horneadas. El panadero levantó la voz. «Doña Amaranta, aquí la panadería siempre tiene las puertas abiertas para usted. Mi hija todavía guarda la falda de secundaria que usted le ajustó gratis. Celestina», que iba pasando afuera con unas amigas de esas que se arriman al sol que más calienta. Se dio cuenta de lo que ocurría. La vi fruncir los labios y apretar el paso. Ella no entendía algo esencial: las amistades que se compran con copas de vino y salidas al spa son tan frágiles como el cristal. En cambio, la comunidad que se forja con años de ayuda desinteresada es como cimiento, no se quiebra con rumores,
Un día incluso recibí la visita de doña Berta, vecina de toda la vida, que llegó con una charola de tamales. Mire, Amaranta me dijo, poniendo la charola sobre mi mesa, esa muchacha, su nuera, podrá decir misa, pero yo nunca olvido que cuando a mi esposo lo operaron, usted fue la única que me acompañó al hospital. Yo la escuchaba y pensaba, Celestina podrá gritar más fuerte, pero mi voz ya estaba sembrada en las memorias de todos ellos, Gabriel. En cambio, se hundía cada vez más en un silencio incómodo. No me confrontaba, pero tampoco defendías a su esposa, y esa neutralidad dolía, porque yo lo había criado para que supiera distinguir entre la verdad y la mentira. Una tarde, mientras compraba flores en el puesto de doña Lulú, escuché a dos señoras conversando detrás de mí. Dicen que la nuera anda contando que su suegra es tacaña. Murmuró una. ¿Tacaña? Por favor, respondió la otra. No se acuerda cuando organizó la colecta para la familia que perdió la casa en el incendio, si no fuera por Amaranta. Esos niños no habrían tenido ni dónde dormir. Sonreí en silencio. No había defensa más fuerte que la memoria colectiva. Celestina empezó a notarlo. Cada vez que intentaba sembrar veneno, recibía miradas frías o comentarios que le devolvían el golpe. Sus amigas de conveniencia, esas que iban con ella a spas y restaurantes caros, empezaron a tomar distancia. Una de ellas, incluso, la enfrentó en plena plaza Celestina. Tú siempre hablas mal de tu suegra. Pero, ¿qué has hecho tú por la colonia? Esa mujer ha trabajado por todos, y tú solo sabes gastar y criticar. Me lo contaron al día siguiente, y no pude evitar sentir un nudo en el pecho. Mezcla de alivio y tristeza. Yo no buscaba guerra con mi nuera. Lo único que quería era respeto. Pero Celestina, con su arrogancia, se había cavado sola el hoyo. La gota que colmó el vaso llegó un domingo en la misa de la parroquia de San Juan Bautista. El padre, sin mencionar nombres, habló en su homilía sobre las lenguas que difaman sin razón y la verdad que siempre termina saliendo a la luz. Yo estaba sentada en la banca de siempre, rodeada de caras conocidas, y sentí cómo varias manos se posaban sobre mi hombro en señal de apoyo. Al salir, me encontré con Celestina en el atrio. Su mirada era fuego, pero su boca ya no se atrevía a hablar. Me observó unos segundos. Giró el rostro y se alejó entre la gente que ahora la veía con recelo. Ese día confirmé lo que ya intuía. Ella tenía amigos de conveniencia. Yo tenía comunidad. La invitación llegó con un tono dulce, casi empalagoso. Celestina me dijo que quería organizar una reunión familiar en la casa, con primos y tíos de Gabriel, para limar asperezas y demostrar que seguíamos siendo una familia unida. Yo sabía que algo tramaba. Su sonrisa nunca era gratuita. Pero acepté, porque a mi edad aprendí que a veces es mejor entrar a la arena y enfrentar el toro de frente. El sábado por la tarde la sala estaba llena de gente. Tías perfumadas con joyas brillantes, primos trajeados que parecían querer impresionar hasta para tomar un café. Celestina circulaba entre ellos como reina de fiesta, repartiendo copas de vino caro y sonrisas calculadas. A mí me colocó en una esquina, con una silla baja, casi fuera de la conversación. Aquí, doñita. Para que esté cómoda, me dijo con un guiño que solo yo entendí. Durante la comida, ella se encargó de resaltar con elegancia envenenada mi humilde origen. Amaranta siempre fue muy trabajadora. ¿Verdad? Cosiendo uniformes, vestidos de barrio, dijo, estirando la palabra barrio como si escupiera una espina. Las risitas de algunos invitados no se hicieron esperar.
Yo bajé la mirada hacia mi plato de ensalada, tragando despacio, sin darles el gusto de verme quebrada. Lo que Celestina no sabía era que Gabriel, desde el pasillo, escuchaba conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. 3 de sus primos, con copas en mano, cuchicheaban, imagínate, tu mamá, costurera de vecindad. ¡Qué vergüenza! Hermano, y ahora dicen que anda peleando por un coche. Pobre Gabriel. Casarse con esa carga encima, las palabras, cuchillas disfrazadas de chisme. Llegaron directas al corazón de mi hijo. Lo vi entrar a la sala con el rostro endurecido, intentando sonreír para no levantar sospechas. Pero sus ojos estaban turbios, como si algo se hubiera quebrado dentro. Durante el brindis, Celestina levantó su copa. Por la familia que siempre nos acompaña y por las oportunidades que supimos aprovechar, dijo, remarcando el supimos como si yo jamás hubiera sabido nada. El silencio incómodo de Gabriel fue evidente. No levantó su copa. Apenas murmuró algo y bebió sin mirar a nadie. Celestina intentó disimular con otra risa, pero la incomodidad ya estaba servida en la mesa. Yo observaba todo con calma. No necesitaba vengarme en ese momento, porque entendí que la grieta en Gabriel ya estaba abierta. Él, por primera vez, sintió en carne propia la burla que tantas veces había pasado de largo cuando venía hacia mí. Esa noche, mientras los invitados se despedían con besos fríos y abrazos de compromiso, Gabriel se encerró en el estudio. Escuché cómo cerraba la puerta con un portazo y después un silencio pesado se adueñó de la casa. Celestina rondaba nerviosa, fingiendo normalidad, pero su frente perlada de sudor la delataba. Yo, en mi cuarto, acaricié la libreta donde guardaba los documentos, recordando cada puntada que había dado para sostener a ese muchacho que ahora empezaba en época a despertar. Sonreí. Para mis adentros la herida no la había provocado yo, sino las mismas palabras de los parientes que Celestina quiso usar en mi contra. Y así fue como la trampa que ella preparó terminó mordiéndola a ella misma. La calma que se respiraba después de la reunión familiar duró poco. A los 3 días, mientras regaba mis plantas en el balcón, escuché un golpe seco en la puerta. No era el timbre amable de un vecino ni el aviso del cartero, eran golpes fuertes, insistentes, de esos que traen problemas. Me acerqué con cautela, y cuando abrí, me encontré con 2 hombres que no conocía, trajes oscuros, zapatos brillantes, pero miradas turbias. Uno de ellos, de complexión robusta, habló con voz grave. «Aquí vive Celestina Vargas». Asentí, aunque la sangre se me heló. ¿De parte de quién?, pregunté, fingiendo calma. El otro, más delgado y con un maletín de piel en la mano, me respondió sin rodeos. De parte de quienes confiaron en su palabra y en su firma. «Venimos por el dinero». No entendía nada. Me hicieron pasar a la sala, y allí, sin pudor, soltaron la bomba. Celestina había pedido un préstamo fuerte, respaldado con un documento donde ofrecía como garantía el Mazda. Ese mismo Mazda que yo había vendido días atrás. La sorpresa me revolvió el estómago, pero no me descompuse mientras ellos hablaban. Yo recordaba cada detalle: la visita a Elvira, la venta en el concesionario, la factura firmada. Todo estaba en regla. «Seguramente hay un error», les dije con serenidad. «Ese vehículo ya no le pertenece a Celestina». Los hombres se miraron con escepticismo. «No nos venga con cuentos, señora», dijo el robusto, elevando el tono. «Tenemos aquí el contrato firmado por su nuera». Respiré profundo. Me levanté y fui a mi cuarto.
Abrí el cajón donde guardaba la libreta con mis documentos y regresé con el contrato de compraventa en mano. Lo puse sobre la mesa con firmeza. Miren bien, les señalé con el dedo. Aquí está la factura original y el traspaso legalizado. El coche estaba a mi nombre y yo lo vendí. Lo que Celestina firmó con ustedes no tiene validez, porque ya no era suyo. El silencio se hizo pesado. El delgado tomó el contrato. Lo revisó hoja por hoja y frunció el ceño. «Esto es oficial», dijo, y su compañero maldijo entre dientes. «Entonces entiéndanlo», proseguí, mirando a los dos directo a los ojos. «El problema no es mío. Su garantía nunca existió. Si quieren su dinero, búsquenla a ella». El robusto se inclinó hacia mí con gesto amenazante, pero su compañero lo detuvo con una mano. «Tiene razón. Legalmente. Ella los engañó». Se levantaron con brusquedad. Y antes de salir, el más alto me lanzó una advertencia fría. «Dígale a su nuera que el dinero no se evapora. Si no paga, las consecuencias serán suyas». Cuando la puerta se cerró, me quedé un momento inmóvil, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en el pecho. Pero en medio del miedo también me invadió un extraño alivio. Por fin Celestina tendría que enfrentar a los monstruos que ella misma alimentaba. Esa tarde, cuando Celestina regresó con Gabriel, la esperaban en la sala. Los prestamistas la siguieron hasta la puerta y le dejaron claro que la deuda era solo suya. Yo, sentada en mi mecedora, los observaba en silencio. Celestina intentó negarlo, pero los hombres sacaron copias del documento que ella había firmado. Gabriel se quedó pálido. «¿Usaste el coche como garantía?», le preguntó. Incrédulo. Ella balbuceó excusas, pero ya no había escapatoria. Todo salió a la luz frente a él. «Ese coche nunca fue tuyo», le recordé con calma, mostrando otra vez mi contrato. «Lo vendí antes de que intentaras jugar con fuego». El silencio que siguió fue sepulcral. Los hombres se marcharon con la advertencia de volver por su dinero. Celestina se dejó caer en el sofá, sin poder sostener la mirada de Gabriel. Yo me levanté despacio. Recogí los documentos y regresé a mi cuarto, mientras guardaba la libreta. Susurré para mí misma, el monstruo que ella crió con sus mentiras. Le mordió la mano. La noticia corrió más rápido de lo que yo esperaba. En cuestión de días, Celestina empezó a notar cómo sus amigas la dejaban de lado. Las llamadas al chat de los cafés en Polanco se apagaron. Los mensajes con invitaciones a spas se redujeron a cero. La mujer que se paseaba con aires de reina por el barrio, ahora caminaba sola, con las gafas oscuras cubriéndole la vergüenza. La traición de los prestamistas no quedó en secreto. Una de esas mujeres, enterada de la deuda, lo comentó en el club de yoga, y de ahí se esparció como pólvora. De pronto, quienes antes la aplaudían por su estilo de vida, comenzaron a señalarla por embustera y por vivir a costillas de un coche que nunca le perteneció. Gabriel, mientras tanto, guardaba un silencio cada vez más pesado. Yo lo veía en las noches, sentado frente al televisor apagado. Con la mirada perdida, no decía nada, pero sabía que las piezas en su cabeza se movían a toda velocidad. Hasta que un viernes por la noche la bomba explotó. Llegó del trabajo, se quitó la corbata y, sin rodeos, enfrentó a su esposa en la sala. «Es cierto». Su voz sonó seca, casi quebrada. «Usaste el coche de mi madre como aval, con prestamistas». Celestina se quedó congelada por un instante, pero de inmediato buscó disfrazar su culpa con altanería. «No exageres. Gabriel, solo fue un trámite, un malentendido». «No me mientas».
gritó él, golpeando la mesa con la palma. Ellos vinieron a buscar a mi mamá. A ella. ¿Tienes idea de lo que eso significa yo? Desde el pasillo. Escuchaba la discusión con el corazón acelerado. No quise intervenir. Era su momento. Celestina se defendía con los mismos trucos de siempre negar, minimizar, culpar a otros. Si tu madre no hubiera vendido ese coche a escondidas, nada de esto habría pasado. Gabriel la miró con los ojos encendidos. Ese coche nunca fue tuyo. Ella lo pagó con su esfuerzo, con años de trabajo. Y tú lo usaste para endeudarme. El tono de su voz fue distinto esa vez. Firme, dolido, como si por fin viera el monstruo que tenía al lado. Celestina, al sentirse acorralada, empezó a gritar. Estoy harta de que siempre la defiendas. Esa mujer vive aquí gratis. Se mete en todo y ahora me quiere destruir. El silencio que siguió fue brutal. Gabriel respiró profundo, y en un susurro que sonó más fuerte que cualquier grito, le dijo: la única que se está destruyendo eres tú. Celestina tomó su bolso con furia, abrió la puerta de un golpe y salió gritando insultos que se perdieron en la calle. La puerta quedó entreabierta, y en la sala solo permaneció el eco de la pelea. Gabriel se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Yo entré despacio. Lo miré y no dije nada. Solo me senté en mi mecedora, dejando que el silencio hablara por los dos. Y fue en ese instante cuando lo comprendí por primera vez en años. El silencio de la casa me supo a paz. Esa noche escuché un golpecito tímido en mi puerta. Eran casi las 11 y el barrio ya estaba en silencio. Me asomé por la ventana y ahí estaba Gabriel, con la corbata torcida, el saco arrugado y los ojos enrojecidos como niño regañado. Tardé unos segundos en abrir. No por rencor, sino porque quería asegurarme de que él mismo sintiera el peso de tocar la puerta de su madre. Cuando finalmente entró, se desplomó en la silla de la cocina. No pidió agua ni café. Solo apoyó los codos sobre la mesa y murmuró: «Mamá». Celestina me dejó. Se fue con sus maletas y me dejó con deudas hasta el cuello. Lo miré en silencio. Había esperado años por ese instante. No para disfrutar de su desgracia, sino para ver si por fin era capaz de reconocer sus propios errores. «¿Y ahora vienes a mí?», pregunté, con voz baja pero firme. Él bajó la cabeza. «No tengo a dónde más ir». Me quedé de pie, observando la taza vacía frente a él. Recordé todas las veces que lo defendí de niño. Cuando volvía con las rodillas raspadas, o cuando lloraba, porque en la escuela se burlaban de su ropa humilde. Yo siempre le tendí la mano, pero ahora era diferente. «Mira», Gabriel dije, acomodándome en la silla frente a él. «Esta mesa siempre ha sido tuya. Pero si quieres sentarte aquí otra vez, empieza lavando los platos de tus errores». Levantó la vista confundido. «¿Qué quieres decir? Que no basta con llorar y decir que estás derrotado. Asumiste una esposa que me despreciaba. Cerraste los ojos cuando me humillaban. Y ahora vienes con deudas que tú permitiste. La vida no se limpia con lágrimas. Hijo, se limpia con trabajo, con responsabilidad». Guardó silencio largo rato, apretando las manos como si quisiera evitar que temblaran. Después, con un hilo de voz, respondió: «Dime qué hacer. Estoy dispuesto». En ese momento lo vi distinto. Ya no era el hombre soberbio que repetía las palabras de su esposa, sino el muchacho que buscaba orientación, como cuando me pedía la ayuda para coser un botón en su camisa de secundaria. Me levanté. Fui al fregadero y puse en la tarja el plato y el vaso que había usado en la cena. «Empieza aquí», le dije. «Lava estos platos. Parece poca cosa, pero si no eres capaz de hacer lo mínimo,
No podrás con lo demás. Gabriel me miró incrédulo al principio, pero después se levantó. Tomó la esponja, abrió la llave y comenzó a lavar en silencio. El agua golpeando los trastes fue el único sonido en la cocina. Yo lo observé desde la mecedora, sintiendo que, por fin, la rueda de la vida daba un giro inesperado. Al terminar, secó sus manos en un trapo y se quedó de pie, esperando mi veredicto. Muy bien, dije. Ahora siéntate. Mañana hablaremos de cómo enfrentar tus deudas. Pero hoy, duerme en paz. Él asintió, como si ese simple gesto significara un primer paso hacia su redención, mientras se recostaba en el sillón con una cobija que le pasé. Pensé en lo irónico que era todo. Celestina Fela había querido dejarme sin luz, sin dignidad, y terminó apagando la suya. Gabriel, en cambio, estaba obligado a encender su propia lámpara. Aunque fuera desde cero, me fui a mi cuarto y cerré la puerta con suavidad. Antes de dormir, me repetí a mí misma la lección apenas comenzaba. Con los C380.000 que guardé en una cuenta, aparte después de vender el Mazda, decidí invertir no en lujos, sino en mi raíz, mi pequeña casa en Tlalpan, esa que durante años había permanecido cerrada y gris. Contraté a un maestro albañil del barrio, don Rogelio, viejo conocido de la colonia, para que levantara un muro nuevo y cambiara las tuberías oxidadas. Recuerdo el primer día que regresé a esa casa, con las paredes manchadas de humedad y las ventanas cubiertas de polvo. Muchos me hubieran dicho que estaba tirando el dinero, pero yo lo sentí distinto. Era como rescatar un pedazo de mí misma, como coser una prenda vieja que aún tenía vida si se hilaba con cuidado. En menos de un mes, la casa comenzó a transformarse. Puse azulejos nuevos en la cocina, instalé un boiler confiable y, sobre todo, reconecté la luz y el gas. La primera noche que encendí el foco del pasillo, me quedé mirando la bombilla amarilla, como si fuera un sol privado que me devolvía la dignidad. Ya no dependo de nadie, murmuré, acariciando el interruptor como si fuera un amuleto. Pero no quise quedarme ahí, en el orgullo silencioso. Mi vida siempre estuvo ligada a la costura, y algo dentro de mí me decía que aún podía enseñar. Coloqué un anuncio sencillo en la papelería de la esquina: clases básicas de costura para niños y jóvenes. Gratis. El primer sábado llegaron 4 chiquillos del barrio Anita, de 9 años, los gemelos Diego y Darío, de 11, y Camila, una adolescente tímida de 14 que cargaba con una mochila enorme. Los recibí con aguja, hilo y retazos de tela que guardaba desde hacía años, entre puntada y puntada. Se reían, se pinchaban los dedos y aprendían a hacer dobladillos torcidos pero llenos de ilusión. Doña Amaranta. «¿Esto sirve para hacer un uniforme?», me preguntó Diego, con los ojos brillantes. «Sirve para hacer uniformes, cortinas y hasta para remendar la vida», le respondí. Y todos soltaron la carcajada. Aquella tarde supe que mi casa volvía a tener un pulso. No era solo el olor a gas encendido ni la luz eléctrica iluminando los cuartos. Era la energía de los niños, la esperanza colándose por las rendijas. Gabriel me observaba en silencio. Llegaba cada tarde después del trabajo temporal que había conseguido descargando mercancía en la central de abasto. Se quedaba en la puerta del salón improvisado, viendo cómo los niños cosían bajo mi supervisión. No decía nada, pero sus ojos lo confesaban todo: nostalgia, arrepentimiento y quizá admiración. Una noche, mientras guardaba los retazos en una caja, lo escuché decir en voz baja: «No sabía que tu fuerza venía de aquí, mamá, de encender tu propio hogar». Yo no respondí, solo sonreí.
porque al fin comprendí que el verdadero legado no era el coche ni los papeles guardados en mi libreta, sino la capacidad de levantarme, de reconstruir mi espacio, de invitar a otros a aprender conmigo. La luz del foco no solo iluminaba mis paredes renovadas, iluminaba también mi historia. Gabriel llegó una tarde de domingo, con la camisa arrugada y los ojos cansados. Ya no era el muchacho altivo que había defendido a Celestina contra viento y marea. Frente a mí tenía a un hombre abatido, cargando en sus hombros las consecuencias de sus decisiones. Se quedó parado en la puerta de mi casa en Tlalpan, mirando las macetas de bugambilias que recién había colgado. «Mamá», dijo, con un hilo de voz, «perdóname». No me sorprendió su súplica, pero sí la forma en que lo dijo, sin gritos ni excusas, solo con la humildad de alguien que al fin había tocado fondo. Lo invité a pasar, y se sentó en la mesa donde todavía estaban las agujas y los retazos de tela de mis clases con los niños. Durante un largo silencio, lo dejé mirar. Quería que entendiera que ese hogar encendido no había nacido del azar, sino de mi esfuerzo. Me equivoqué, continuó. Permití que Celestina te humillara. Cerré los ojos a lo evidente porque me avergonzaba reconocer que mi madre era más fuerte que yo. Ahora me quedé con deudas, sin esposa y sin rumbo. Sus palabras me atravesaron, pero no con dolor, sino con una especie de justicia tardía. Yo ya no buscaba venganza, buscaba claridad. Me levanté, fui a la cómoda y saqué un llavero sencillo, con 2 llaves brillantes que el cerrajero había hecho hacía poco. Se las puse en la mano. Gabriel me miró confundido. «¿Las llaves de tu casa?», preguntó. «Sí», respondí con calma. «Pero escucha bien, esto no es un regalo, es una responsabilidad. Aquí no hay espacio para el ego ni para la mentira. En esta casa solo entran quienes saben respetar, ser honestos y trabajar». Él apretó las llaves con fuerza, como si fueran más valiosas que cualquier coche o título. Vi cómo se le humedecían los ojos, y por primera vez en años no intentó ocultar sus lágrimas. «Voy a ganarme ese lugar». «Mamá», dijo, «aunque me tarde toda la vida». En ese instante sentí que la herida comenzaba a cerrar. No porque él regresara derrotado, sino porque entendí que mi dignidad no dependía de que me pidieran perdón. Yo ya me había levantado sola. Lo que le entregaban no eran paredes ni techos, sino la oportunidad de comprender lo que significa vivir con principios. Mientras anochecía, y la luz recién instalada iluminaba la sala, respiré hondo. Recordé aquella primera oscuridad cuando Celestina me cortó la electricidad, y la frase venenosa que me lanzó: «Ahora sí puedes sentir lo que es ser un fracasado». Sonreí para mis adentros. La oscuridad de la traición me apagó un tiempo, pero la dignidad siempre vuelve a encenderse.